Paz y bien para todos. Como muchos movimientos, medios de comunicación católicos y aún seculares, queremos unirnos al Gran Rosario Mundial, el tercero que realizará Mater Fátima en esta oportunidad desde Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia. Oraremos por el fin de la pandemia, oraremos a María, por la santidad de la Iglesia y la protección de los sacerdotes y de la Iglesia en general. Y oraremos de manera particular por la paz en el mundo entero y en especial en aquellos países donde hay violencia. Queremos unirnos espiritualmente para que con la Eucaristía, la oración del Rosario, la consagración a los corazones de Jesús, María y José, podamos renovar nuestra vida, y esto será este jueves 13 de mayo, 11 de la mañana. Nos pueden ver en nuestros canales personal e institucional en YouTube y también en nuestra página de Facebook. La Virgen los cuide y los acompañe a todos. Paz y bien para todos en este jueves 13 de mayo, cuando honramos de manera particular a nuestra Madre, la Virgen María, bajo una advocación muy querida, Nuestra Señora de Fátima. Hoy se cumplen 104 años de la primera aparición de María, 13 de mayo de 1917, y queremos hacer eco de esta maratón de oración que ha convocado el Papa Francisco durante todo el mes de mayo, pidiendo por el fin de la pandemia en el mundo. Pero también nosotros podemos orar de manera particular por la paz del mundo, por la paz de nuestro país, Colombia. Hoy, en el mundo entero, convocado por muchos movimientos marianos, comunidades católicas, a las 11 de la mañana, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de Roma, haremos el Santo Rosario, orando por estas intenciones, el final de la pandemia, pero también la paz en los corazones. ¿Pero qué significa, nos preguntamos, Fátima, su mensaje para el mundo dado hace 104 años? Y de entrada podemos decir que tuvo cumplimiento durante todo el siglo XX el mensaje de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto. Pero ese mensaje todavía tiene vigencia en este comienzo del siglo XXI, comienzo del tercer milenio cristiano. Hoy reconocemos que se habla de un gran secreto dividido en tres momentos, o se habla también de los tres secretos de Fátima. El primero, una visión que tiene la vidente, la hermana Lucía dos Santos, una visión que tiene del infierno como un mar de fuego y el destino final de los pecadores y de tantas almas que por falta de oración, de penitencia, se pierden y se van al infierno. Pero nos habla también, muy unido a ese primer mensaje, el consagrar el corazón de cada uno y el mundo al Inmaculado Corazón de María, y el anuncio profético que si no convertimos el corazón, estallará bajo el pontificado de Pío XI una guerra en el mundo espantosa y terrible, como efectivamente aconteció y que hemos llamado la Segunda Guerra Mundial. Luego nos habla también en lo que se conocerá solo hasta el año 2000 con un comentario teológico particular del entonces cardenal Ratzinger, luego el Papa Benedicto XVI, nos hablará de ese contenido del tercer mensaje o secreto de Fátima, donde nos habla de grandes persecuciones contra la Iglesia, persecuciones y atentados contra el Papa, como efectivamente ocurrió un día como hoy, 13 de mayo,
hace exactamente 40 años, 1981, 13 de mayo del 2021, el atentado contra el Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro a manos del turco Mehmet Ali Atka. Nos habla también la Virgen en ese tercer secreto de la apostasía de algunos miembros de la Iglesia, de persecuciones contra obispos, contra buenos sacerdotes, pero ella al final hace una precisión: más allá de todo esto, mi inmaculado corazón triunfará. Y da una prueba, permítame en esta expresión, da una certeza, y es que ante la duda de mucha gente si ella en verdad estaba dando este mensaje a Francisco y Jacinta Marto y a Lucía dos Santos, ella dirá que el 13 de octubre de ese año 1917 se manifestará de una manera especial para señalar la veracidad y la credibilidad de su mensaje, y es lo que hemos conocido en el mundo como la danza del sol, el movimiento extraño presenciado por miles de personas allí en Fátima, del movimiento del sol, y después de muchas horas de lluvia, como la tierra se seca intempestivamente, y la gente grita pensando que en ese baile del sol se va a caer sobre la tierra a la manera de una gran crisis cósmica. Pero más allá de esto, más allá de la muerte de dos de los videntes muy tempranamente, 1919 y 1920, muertos con ocasión de la gran epidemia que hubo en el mundo antes del COVID, que fue la llamada gripe española en 1918, y que cobra la vida en el 19 y en el 20 de Francisco y Jacinta Marto, ahora ya beatos en la Iglesia. Descubramos tres mensajes poderosos de Nuestra Señora de Fátima para el mundo de hoy. El primer mensaje: la Madre de Dios, a través de Lucía y de los otros videntes, invita al mundo a una conversión del corazón, a un cambio de vida, a Jesucristo, dejando el pecado, arrepintiéndonos, volviendo a la vida en Dios. En efecto, en esa visión tanto de ese mar de fuego, el infierno, como en esa visión del tercer secreto, cuando el Papa, un hombre vestido de blanco, camina apesadumbrado en medio de las ruinas de una ciudad, la destrucción total, la Virgen nos está hablando de que el pecado, en definitiva, destruye al hombre y no podemos dejarnos arrastrar por él. Por más que se revista, se camufle, se disfrace de una promesa de felicidad para el hombre, el pecado nos hace infelices. Por más que nos prometa comunión, genera ruptura, no comunión entre los hombres. Por más que nos prometa ser un poco pequeños dioses, nos sentimos desdichados y tristes. Dirá de hecho en un mensaje del ángel de Fátima a los videntes y concretamente a Lucía: aprender a decir: Dios mío, yo creo, yo espero, yo adoro, yo os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran a Dios, no esperan y no os aman. En el fondo es una invitación al ejercicio de las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, y a la adoración a Dios. Pero cuando uno está ensoberbecido, encerrado en sí mismo, cuando uno cree que tiene la verdad, que los demás son los equivocados, que no necesito de Dios, difícilmente va a creer, a esperar, a amar y mucho menos a adorar. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a interiorizar ese primer mensaje para la humanidad: convertir el corazón, volvernos a Cristo, dejar la vida de materialismo, de insolidaridad, de injusticia, de egoísmo en la que vivimos.
Convertir el corazón frente a tentaciones hoy muy universales, y hablo por mi país Colombia y los acontecimientos de los últimos días, que no caigamos en la tentación del odio. Odio que se expresa primero verbalmente o por escrito en redes sociales, y odio que se vuelve violencia en acciones puntuales unos contra otros. Es una tentación del ser humano odiarse. El demonio disfruta, permítame la expresión, la Virgen se entristece cuando ve que entre sus hijos se pelean, repito, primero de palabras, se insultan, discursos agresivos, recalcitrantes, ofensivos, de lado y lado en redes sociales por posturas ideológicas, posturas sociales o políticas distintas, como que no pudiéramos hablar, y luego la violencia como expresión de la rabia y del odio contra otra persona que no es un objetivo militar, es mi hermano, es mi hermana, violencia de lado y lado. Eso nos puede acontecer, convertirnos a veces encerrarme en mi mundo y no darme cuenta de que Dios me ha puesto para construir justicia, para construir equidad entre los míos, oportunidades, que si Dios me ha dado un poco más, estoy llamado a ser solidario con los demás y no a encerrarme en mi pequeño mundo de comodidades y de bienestar. Estoy llamado a ayudar y a servir a los demás, a hacer la sociedad y el mundo un poco más justo y solidario de como yo lo he encontrado al llegar a esta vida. Pero hay un segundo mensaje muy potente de Fátima, y es la oración y la penitencia. María, como buena mujer, es reiterativa, repetitiva, y dice: orad, orad, orad. Y dice: muchas almas se pierden y van ese océano de fuego al infierno, la primera visión que da a los pastorcitos, porque no hay quien ore y se sacrifique por esos pecadores. Y hoy se nos invita a rezar y a hacer sacrificios. Y decía ella: oren y hagan penitencia por el fin de la guerra. Y hoy, de manera puntual, para muchos países que viven violencia, hoy es un día para orar y para decirle a la Virgen: tú eres nuestra Madre del cielo, nuestra Madre en el orden de la gracia. Tú no quieres que nosotros, tus hijos, nos matemos, nos odiemos, nos insultemos, nos descalifiquemos. Tenemos diferencias, pero las tenemos que dialogar. Por eso la guerra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Guerra civil, guerra formal, guerra de guerrillas. Cualquier expresión de la guerra no está bien. Y en el fondo la Virgen dice: oren y ofrezcan sacrificios espirituales por el fin de la guerra. Invita a la oración también con el rosario, especialmente cuando nos dice la Virgen a cada uno de nosotros que recemos el rosario con mucha devoción, pero nos pide que al final de cada casita o cada misterio del rosario digamos: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Es creer en el poder de la oración y es saber que en la oración el buen Dios nos acompaña, nos ilumina, sana el corazón y nos muestra la verdad profunda sobre el ser humano. Terminamos señalando un tercer mensaje que trae Fátima para el mundo. Y es, como dice Benedicto XVI en el comentario teológico, una reflexión de más de 20 páginas, la pueden encontrar en internet,
en la página oficial del Vaticano el comentario teológico de Benedicto XVI, en ese momento el cardenal Ratzinger, en el año 2000, comentario teológico al tercer secreto de Fátima. Nos dirá: el gran mensaje de la Virgen es sobre todo un mensaje de esperanza. Y ella señala cómo el poder de la oración con el rosario y el poder de la fe son armas poderosas. La fe en el Señor y la oración al buen Dios son armas poderosas para vencer el mal del mundo, para superar las diferencias. Y nos hace una reflexión muy bella el Papa Benedicto XVI. La quiero citar textualmente, aquí tengo una hojita, la quiero citar. El mal ataca desde dentro y desde afuera, dirá en su momento Benedicto XVI siendo cardenal, pero las fuerzas del bien están siempre presentes y al final el Señor es más fuerte que el mal y la Virgen María es garantía visible y maternal de la bondad de Dios, que tiene la última palabra sobre la historia del mundo. ¡Qué bello! María es garantía maternal y concreta del triunfo de la bondad y del bien, del triunfo de la verdad sobre la mentira, sobre la maldad, y Dios tiene la última palabra en la historia de la humanidad. También nos dirá finalmente Benedicto que aprendamos, nos decía en ese mensaje de Fátima siendo cardenal, el comentario al tercer secreto en el año 2000, nos decía: aprendamos a unir espiritualmente nuestro dolor al dolor redentor de Cristo en la cruz. Y dice: el futuro de guerra, el futuro de violencia, el futuro de destrucción no es definitivo. Dios puede cambiar cualquier futuro de guerra, de destrucción, de violencia, de mal, de mentira, si el ser humano aprende a unir su sufrimiento, su dolor, a unirlo espiritualmente al dolor de Cristo en la cruz y a entender que esa unión espiritual al dolor de Cristo en la cruz se vuelve fuerza de salvación, fuerza de redención, fuerza de transformación de la realidad del mundo, de injusticia en justicia. Esto es muy bello, con razón dice San Pablo: todavía no hemos completado los dolores de la pasión de Cristo, y es que tú y yo, desde la situación de enfermedad, de injusticia que podamos padecer, de sufrimiento, no dejemos que eso se pierda, que quede en el vacío, sino que lo entreguemos espiritualmente y lo unamos al dolor y al sufrimiento, a la injusticia que vivió Cristo en la cruz, para darle sentido a ese dolor, un sentido redentor por la humanidad. Terminemos con una frase preciosa de Fátima dada a los pastores: por más allá de guerras, de violencia, al final mi inmaculado corazón, la Virgen María hablando de su interior, lo más profundo de su ser, mi inmaculado corazón triunfará. Por eso pidió en su momento al Papa Juan Pablo II, y lo pidió a la Iglesia, y el Papa lo hizo con los obispos, consagrar el mundo entero al Inmaculado Corazón de María y consagrar a Rusia, porque la Virgen decía: Rusia y su sistema ideológico comunista y ateo, arrogante y cargado de violencia, si no oramos, esparcirá sus errores ideológicos por el mundo entero y llevará al sufrimiento de muchas personas buenas. Hoy confiamos en el triunfo del Inmaculado Corazón de María y pedimos al Señor que más allá de la violencia, más allá de los discursos de odio en los que podemos ser tentados y dividirnos entre colombianos o entre americanos o entre mexicanos o entre chilenos, en cualquier país, que aprendamos a entender: somos hermanos y aunque pensemos distinto, no hay otro camino sino el del diálogo, el de la conversión del corazón para la justicia,
la oración y la penitencia y la esperanza de que Dios no nos abandona y guía nuestro destino. Que la Virgen los cuide a todos, que el gran mensaje de Fátima sea hoy un gran mensaje muy actual para nuestro mundo, y que el Señor les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.